En el anterior episodio exploramos la vida de Tuto Hostilio, el tercer rey de Roma. Y un duelo épico y trágico que no solo fijó el rumbo de la grandeza de Roma, sino que nos legó, casi 3000 años después, una de las interpretaciones del saludo romano. En este capítulo no solo conoceremos a su sucesor, Anco Marcio, sino que también desvelaremos el secreto que se oculta tras una de las ruinas más misteriosas de la ciudad eterna, el Puente Roto. La historia de este puente nos guiará directamente hacia la obra más legendaria de Anco Marcio, y esta, a su vez, será la llave para profundizar en la espiritualidad de la Roma arcaica, como nunca antes te la habían contado. Si eres nuevo en este canal, enhorabuena. Bendice al dios algoritmo de YouTube y a ti mismo por haber llegado hasta aquí. Suscríbete y ponte cómodo porque te espera un viaje fascinante por la historia de Roma. Soy Waldo Roca y esto es Guías de Roma. Guías de Roma. Después de la muerte de Tuto Hostilio, Roma entró de nuevo en un periodo de interregno. El Senado eligió entonces al nuevo rey, Anco Marcio, nieto de Numa Pompilio, el segundo y legendario monarca de Roma. Anco Marcio asumió el cargo en el año 638 a.C., más de un siglo después de la fundación de la ciudad. Recordemos que, según la tradición, Tuto Hostilio murió junto a su familia en un incendio provocado por un rayo divino. Este castigo se atribuyó a que el rey guerrero había descuidado gravemente las ceremonias religiosas. Pero las consecuencias de esa negligencia fueron más allá. La dejadez de los asuntos divinos, según cuentan las fuentes, había desatado enfermedades y plagas sobre la población. Por ello, la primera medida de Anco Marcio fue imitar a su abuelo, Numa Pompilio. Convocó una asamblea y pidió al pueblo que volviera a venerar a los dioses como Numa les había enseñado, que se dedicaran a la agricultura y a la ganadería, y que abandonaran para siempre la rapiña y la violencia. Para consolidar estas leyes, Anco Marcio ordenó a los pontífices que las transcribieran en tablillas de madera y las expusieran en el foro, a la vista de todos los ciudadanos. Dionisio de Halicarnaso nos cuenta que con el paso del tiempo estas tablillas terminaron por borrarse. Hecho todo esto, el rey esperaba disfrutar de un reinado pacífico, sin guerra ni desgracias. ¡Ay, pobre iluso! Rápidamente los latinos, al observar este giro religioso en Roma, asumieron que Anco Marcio era un rey débil, incapaz de liderar una campaña militar. Así que usando su vieja táctica de atacar y luego negar, comenzaron a saquear territorio romano. Cuando los embajadores de Roma exigieron explicaciones y una compensación, los latinos, como era de esperar, se hicieron los sorprendidos. Negaron cualquier implicación en los robos. Su excusa final fue que al haber muerto Tuto Hostilio, cualquier tratado firmado con él quedaba automáticamente anulado. Anco Marcio, sin embargo, decidió actuar. Dirigió un ejército contra la ciudad latina de Politorio, tomándola por sorpresa antes de que sus habitantes pudieran organizar una defensa. Acto seguido ordenó el traslado de toda la población de Politorio a Roma, distribuyéndola entre las distintas tribus romanas. Vemos aquí repetirse un patrón que ya observamos con Alba Longa. En el mundo actual, la población suele ser un poco reacia a los inmigrantes, pero este concepto de migrante por la fuerza de la Roma arcaica es bastante interesante. Pero los latinos no se dieron por vencidos. Aprovechando que Politorio había quedado desierta, enviaron nuevos colonos para repoblarla y cultivar sus tierras. Marco no podía permitir que eso sucediera, pues Politorio era una excelente base de operaciones para atacar Roma. Así que envió de nuevo a su ejército y por segunda vez tomó la ciudad. Esta vez, sin embargo, no hubo clemencia.
Derribó las murallas y quemó todas las casas hasta los cimientos. Un año después, la guerra se recrudeció. Los latinos atacaron y tomaron por la fuerza Medulia, una colonia que contaba con población romana, y la mantuvieron bajo su control durante 3 años. Durante este tiempo, Ancomarcio no permaneció inactivo. Conquistó la ciudad latina de Telenas y de nuevo trasladó a sus habitantes a Roma. Finalmente, el 4.º año de ocupación y tras varias batallas encarnizadas, Marcio consiguió recuperar Medulia. Poco después le llegó el turno a la ciudad de Ficana, que sufrió el mismo destino que Politorio. Primero, Marcio deportó a sus ciudadanos a Roma y más tarde, tras una breve reocupación latina, la reconquistó y la arrasó por completo para que quedara deshabitada. La guerra continuó con varias batallas campales en las que los romanos finalmente se impusieron. Sin embargo, la paz que siguió fue densa, marcada por constantes incursiones y escaramuzas latinas en territorio romano. Para asegurar sus fronteras, Marcio estableció guarniciones en puntos estratégicos y al mando de estas tropas colocó a un extranjero de gran talento militar, un jefe etrusco llamado Tarquinio. Pero los problemas nunca vienen solos. Los fidenates, sí, de nuevo, volvieron a rebelarse contra Roma. Esta vez se limitaron a pequeños saqueos e incursiones en territorio romano. Para frenarlos, Ancomarcio instaló un campamento cerca de la ciudad como amenaza y exigió una compensación. Los de Fidenas negaron las acusaciones, pero cuando vieron a Marcio marchar contra ellos, se les encogió el corazón. Vamos, se hicieron caquita y cambiaron el discurso. Tranquilos, tranquilos, vamos a calmarnos. Buscaremos a los responsables. Por supuesto, era todo una treta para ganar tiempo y prepararse para la guerra. Al ver que no había intención de cooperar, Marcio se dispuso a asaltar la ciudad. Fidenas estaba bien protegida por sus murallas y el rey necesitaba una victoria rápida antes de que llegaran refuerzos aliados. Así que ideó una brillante estratagema. Ordenó a sus ingenieros cavar túneles desde el campamento romano hasta el mismo corazón de la ciudadela. Una vez listos, Marcio lanzó un ataque de distracción con el grueso de su ejército contra las murallas del lado opuesto de la salida de los túneles. Mientras todo el ejército de Fidenas corría a defender ese flanco, un grupo de élite emergió silenciosamente de la tierra en el centro de la ciudad, tomándola por completo desde dentro. Ancomarcio ejecutó a los cabecillas de la rebelión. Permitió que las tropas saquearan la ciudad y dejó una guarnición permanente para vigilarla. Su paciencia se estaba agotando. Mientras tanto, los sabinos aprovecharon que Roma estaba distraída con Fidenas para lanzar sus propias incursiones de saqueo, una forma rápida de conseguir riqueza. Marcio marchó hacia el campamento sabino y ordenó a Tarquinio que el mando de la caballería aniquilara a las patrullas que asolaban el territorio. Al igual que los latinos, los sabinos no se sentían obligados a respetar los tratados firmados con el rey anterior, Tulo Hostilio. A pesar de haber frenado el golpe, Marcio tenía demasiados frentes abiertos. Por ello, cuando los embajadores sabinos llegaron a Roma, el rey negoció una paz rápida, aceptando prácticamente todas las condiciones que estos le propusieron. Tras 4 años de relativa calma, fue la poderosa ciudad etrusca de Veyes quien declaró la guerra a Roma. Enviaron un ejército a cruzar el Tíber, pero Marcio, al enterarse, reunió todas las tropas que pudo y marchó a su encuentro. Gracias a la superioridad de la caballería romana, de nuevo liderada por Tarquinio, el ataque fue repelido con éxito. Tras 2 años de tregua, los vellentes se prepararon de nuevo. Esta vez su objetivo era claro: recuperar las estratégicas salinas de la costa, perdidas en tiempos de Rómulo. Una vez más, el rey Marcio los interceptó en batalla y consolidó el poder de Roma sobre la inmensa riqueza que proporcionaban las salinas de Ostia. Aunque las fuentes no ofrecen detalles, la batalla fue encarnizada. Tarquinio, por su brillante liderazgo al frente de la caballería, recibió los más altos honores. Ancomarcio lo inscribió en la lista de los patricios
y le otorgó un asiento en el Senado. Pero como una maldición, la guerra no cesaba. Marcio debía seguir combatiendo las incursiones de nuevas tribus enemigas. Por si no fuera suficiente con latinos, sabinos y etruscos, ahora se unían a la fiesta los boscos. Como vimos, el Lacio era una llanura, pero más al sur se alzan los montes lepinos y ausonios. Allí habitaban los volscos, un pueblo montañés con una lengua emparentada con el latín, pero de carácter rudo y difícil de someter. Comenzaban a asomar como una seria amenaza para Roma, lanzando sus propios saqueos. Marcio marchó contra ellos y sitió a su ciudad más septentrional, Belitras. Los ancianos de la ciudad suplicaron clemencia y se ofrecieron a reparar todos los daños. Marcio, pragmático, aceptó y firmó con ellos un tratado de paz y amistad. En el ámbito de las obras civiles, Anco Marcio amuralló la colina del Aventino y asentó allí a los miles de refugiados de Telenas y Politorio, las ciudades latinas que habían sido destruidas. Pero esa no fue su obra pública más notable. El rey creó el sistema logístico que siglos después permitiría abastecer a Roma desde todos los rincones del imperio. Construyó el primer puerto marítimo de Roma en la desembocadura del Tíber. Aprovechó una característica única del río. Su corriente es lo suficientemente fuerte como para arrastrar los sedimentos mar adentro, manteniendo la desembocadura siempre navegable. Para administrar este nuevo complejo fundó la ciudad de Ostia. Nació como una ciudad portuaria y comercial, diseñada para que los grandes barcos marítimos fondearan y su carga fuera transferida a barcazas fluviales más pequeñas. Estas barcazas remontarían después el Tíber, llevando las mercancías hasta el corazón mismo de Roma. Por cierto, el nombre, que no es casual, Ostia, viene del latín ostium, que significa puerta. Anco Marcio acaba de construir la puerta de Roma al Mediterráneo. Dionisio de Halicarnaso nos da un detalle fascinante. El Tíber era tan navegable que incluso grandes naves, capaces de transportar hasta 3.000 dánforas, podían ser remolcadas río arriba hasta la propia Roma. Solo los barcos de un tamaño superior necesitaban detenerse en Ostia para transferir su carga a botes fluviales. Anco Marcio también fortificó el Janículo, la colina situada al otro lado del Tíber, desde donde hoy se disfrutan unas vistas espectaculares de la ciudad. Allí instaló una guarnición permanente con un objetivo claro: proteger el tráfico fluvial de los piratas etruscos, que al controlar la orilla opuesta solían asaltar a los comerciantes. Pero su obra más legendaria, la que entraría en los mitos de Roma, fue la construcción de su primer puente, el Pons Sublicius, el puente Sublicio. Pero antes de hablar del puente Sublicio, vamos a centrarnos en esta solitaria ruina, el puente roto. Su nombre original en latín era Pons Aemilius o Puente Emilio en español. Y aquí debo entonar el mea culpa. En un vídeo anterior comenté que el puente Emilio era una evolución del Sublicio, cuando en realidad son dos puentes completamente diferentes. Es un error común, ya que muchas fuentes tienden a confundirlos. Así que para dejarlo claro de una vez por todas, y porque cada uno de estos puentes tiene una historia fascinante detrás, vamos a hablar de ambos en detalle. El puente Emilio, o lo que queda de él, fue una estructura legendaria construida en el año 179 a.C. Estaba formado por 6 arcos y conectaba el foro Boario con el Trastevere. Lo extraordinario de este puente es que fue el segundo de Roma, pero el primero en ser construido en piedra, aunque es probable que tuviera una estructura inicial de madera. En el 142 a.C. sus arcos fueron reconstruidos en piedra y posteriormente en el 12 a.C. fue restaurado en profundidad por el emperador Augusto. El gran problema de este puente fue su eterna batalla contra la furia del Tíber. Periódicamente las crecidas del río azotaban Roma, arrastrando todo tipo de escombros que al pasar junto a la isla tiberina aceleraban y golpeaban sus pilares con una violencia descomunal.
Por ello, el puente tuvo que ser reparado en múltiples ocasiones, tanto en la época imperial como en la Edad Media. Su historia es una sucesión de colapsos y reconstrucciones. En el Renacimiento, sus arcos se restauraron en 1552. Solo 5 años después, en 1557, otra inundación volvió a destruirlos. Fue reconstruido de nuevo en 1573, pero no duraría mucho. La estocada final llegó en 1598. Una crecida devastadora se llevó por delante 3 de sus 6 arcos, y esta vez las autoridades dijeron basta, no se construyó más, y desde entonces se le conoce como el puente roto. Que digo yo que algo estarían haciendo mal, si se rompía tanto, porque con los romanos duraba bastante más. Ya en el siglo XIX se proyectó unir los 3 arcos que aún quedaban en pie, con un puente colgante. Pero este invento no duró mucho, ya que poco después se demolieron los 2 arcos más cercanos a la orilla y sus cimientos se usaron para el nuevo puente palatino, dejando el arco central como un recuerdo solitario y abandonado del que fue el primer puente de piedra de Roma. Y esta historia nos lleva a un puente aún más antiguo y legendario, construido muy cerca del Emilio, pero ligeramente más al sur, el primer puente de Roma, el Pons Sublicius. La tradición atribuye su construcción al rey Ancomarcio y fue levantado sobre el vado ancestral que conectaba a Roma con el territorio etrusco. Era una obra singular, construida exclusivamente en madera, y es muy probable que se mantuviera así durante toda su existencia. La construcción de un puente en el vado del Tíber era vital, y Ancomarcio lo sabía. Su decisión respondía a una necesidad estratégica y comercial ineludible. Por un lado, acababa de fortificar la colina de Janículo al otro lado del río, un puesto de avanzada crucial para vigilar a los etruscos. Pons Sublicius nació como un cordón umbilical militar, la vía para que las tropas pudieran cruzar a toda velocidad y defender el nuevo bastión. Pero al mismo tiempo el puente era el motor del comercio. Se alzaba junto al puerto fluvial de Roma y conectaba la ciudad directamente con la antigua Vía Salaria y las rutas de Etruria. Aseguraba el flujo de mercancías, consolidaba el control de Roma sobre el valioso comercio de la sal y por primera vez unía físicamente el poder militar con la prosperidad económica de ambas orillas del Tíber. Aunque no sabemos con exactitud cómo era, cuándo desapareció ni dónde se alzaba exactamente, Dionisio de Halicarnaso nos confirma que se seguía en pie en su época. Esto sugiere que el puente existió durante toda la historia de Roma. ¿Por qué ese empeño de mantener a un puente de madera cuando la ingeniería romana era capaz de crear colosos de piedra? Porque el Pons Sublicius tenía una peculiaridad que lo hacía único. Era un puente sagrado. Como vimos en el episodio de Numa Pompilio, el título de sacerdote del más alto rango en Roma, el Pontífice Máximo, deriva de la palabra puente. Aunque algunas teorías sugieren que su función era la de ser un puente simbólico entre el mundo divino y el terrenal, Dionisio de Halicarnaso es mucho más literal. Su nombre viene de que eran los encargados de construir y reparar el puente Sublicio. Y es que entre todas sus responsabilidades, esta era la más antigua y sagrada. Eran ante todo constructores de puentes. ¿Por qué? Porque no era un puente cualquiera. El Sublicius estaba hecho íntegramente de madera, sin un solo clavo de bronce o hierro. Era un complejo entramado de vigas encajadas que al dañarse solo podían ser reparadas por los pontífices, siguiendo estrictos rituales religiosos. La pregunta es, ¿cómo puede un simple puente ser tan sagrado que solo la figura religiosa más importante del Estado romano puede supervisar su mantenimiento? Como hemos visto en episodios anteriores, la cultura de los antiguos habitantes del Lacio se basaba en la creencia de que todos los elementos naturales estaban habitados por espíritus divinos llamados númenes. Ya conocimos a uno de ellos, la ninfa Egeria, que según la tradición dictó al rey Numa Pompilio todos los ritos necesarios para mantener la paz de Aurum, la paz con los dioses, fuente de toda prosperidad. Si vamos a la plaza del Capitolio en Roma y nos fijamos en la escalinata del Palacio Senatorial, es el edificio del fondo, el actual ayuntamiento, veremos 2 estatuas colosales a cada lado.
Ambas representan a un hombre barbudo recostado, que es la imagen clásica de un dios fluvial. Sin embargo, debemos recordar que en los inicios de Roma estos dioses no tenían necesariamente una apariencia antropomórfica, sino que eran entendidos como una fuerza espiritual. La estatua de la izquierda representa al dios Nilo, reconocido por la esfinge que tiene a sus pies. Y a la derecha tenemos a Pater Tiberinus, un dios que personifica al río Tíber. Ambos dioses sostienen el llamado cuenco de la abundancia, o también llamado cornucopia, un símbolo universal de prosperidad. Su origen se encuentra en la mitología griega. Para salvar al bebé Zeus de su padre, el titán Cronos, su madre Rea lo escondió en una cueva de Creta. Allí fue amamantado por una ninfa cabra, llamada Amaltea. Cuenta la leyenda que Zeus jugando le rompió uno de sus cuernos. En compensación, le otorgó el poder mágico de que de él brotara cualquier alimento o bebida que deseara. Por eso cualquier divinidad representada con una cornucopia está directamente relacionada con la abundancia y la prosperidad. Evidentemente el espíritu que habita en un río como el Tíber, que proporciona agua para los cultivos y una vía comercial vital, pero que también tiene el poder de arrasarlo todo con sus crecidas, es una figura de una importancia capital. Así que situémonos en esa Roma arcaica y profundamente espiritual. Construir un puente, clavar vigas en el lecho de un río y perturbar la paz del poderoso numen que lo habitaba, podía tener consecuencias absolutamente catastróficas. Era un asunto de máxima seriedad. Había que hacerlo con un cuidado reverencial. Y así nació el primer puente de Roma, el Pons Sublicius, construido por Ancomarcio a mediados del siglo VII a.C. El hecho de que fuera 100% de madera, incluidas las juntas, sin usar un solo clavo de hierro o bronce, le convierte en una obra de ingeniería fascinante para su época. Una obra que cumplía una doble función. La primera razón para su construcción en madera era puramente religiosa. Se consideraba un material puro, conectado a la naturaleza. Si el puente sufría daños, debía ser reparado siguiendo un estricto ritual dirigido por los pontífices, de quienes, como hemos explicado, según Dionisio, toma su nombre. La segunda razón era estratégica, una función defensiva crucial, que desvelaremos con un acontecimiento clave en los inicios de la República Romana. Pero os doy una pista, era un puente desmontable. Darle una vuelta y ponerme en los comentarios para qué Roma necesitaría un puente de quita y pon. Además, este puente sagrado era el escenario de un rito anual tan antiguo como enigmático. Cada mes de mayo las vírgenes vestales encabezaban una procesión para recoger unos muñecos de paja llamados argei, vinculados a los altares arcaicos que mencionamos en el episodio sobre el verdadero nacimiento de Roma. Y en el acto culminante los arrojaban uno a uno al Tíber, desde el puente Sublicius. Si recordáis el vídeo sobre el verdadero origen de Roma, hablamos de 27 altares llamados también argei, que delimitaban el territorio de las curiae originales del Septimontium. Si no habéis visto ese episodio, os lo recomiendo encarecidamente. Es uno de los más vistos y más valorados del canal y os aseguro que es difícil encontrar contenido con ese nivel de detalle en YouTube. Ya que estáis, os podéis suscribir porque vendrán mucho más capítulos como ese. Pero, ¿qué significa todo esto? Es completamente fascinante, porque no solo nos lo preguntamos nosotros, los propios romanos de la época de Augusto también lo hacían. Tenían sus propias teorías, repetían ritos tan antiguos que se habían hecho toda la vida, tanto por tradición o por superstición, pero cuyo significado original se había perdido en la niebla del tiempo. La respuesta que más barajaban era que estos muñecos son un sustituto simbólico de antiguos sacrificios humanos, probablemente realizados para apaciguar la ira del dios Tíber. Incluso eruditos antiguos como Dionisio de Halicarnaso teorizaban que las víctimas originales eran extranjeros, griegos, mientras que otros autores sugieren que eran ancianos. En cualquier caso, la historia del puente Sublicium no termina aquí. Volverá a ser el protagonista de uno de los episodios más heroicos de los inicios de la República. Pero esa es una historia que contaremos a su debido tiempo. Antes de eso debemos despedir a nuestro rey, Ancomarcio, que murió tras 24 años de reinado, dejando una Roma mucho más grande, rica y segura de lo que había encontrado. Y su sucesor sería aquel valiente líder militar que había sido su mano derecha,
Tarquinio Prisco, que se convertiría en el primer rey etrusco de Roma. Pero, ¿quiénes eran los etruscos? En el próximo capítulo descubriremos los secretos de este pueblo fascinante e intentaremos contestar a la gran pregunta: ¿pudo ser Roma en realidad una ciudad etrusca? Ya está aquí el episodio de hoy. Gracias por ver este vídeo y que los dioses os sean propicios.